Hola, ¿qué tal? Estamos aquí conversando el desarrollo y es un gusto poder contar con la participación de nuestros dos colegas. Bienvenido, Paulo, ¿cómo estás? Hola, Rigo. Todo muy bien. Excelente. Y en otro programa más. Y pues hoy que contamos con otra invitada especial, con todos nuestros invitados. En esta ocasión es un poquito diferente, porque aunque también es compañera de la universidad, es de Colombia. Entonces ya tenemos otro extranjero más aquí en nuestro programa. Entonces, Patricia Elena Giraldo Calderón, bienvenida. Muchas gracias, Rigo. Muchas gracias, Paulo, por la invitación. Gracias, Patricia. ¿Te gustaría, por favor, comentarnos un poquito acerca de tu trayectoria? ¿Qué has hecho? ¿A qué te dedicas actualmente? Bueno, yo soy politóloga de la Universidad de Antioquia, en Colombia. Hice mis estudios de maestría en Brasil, en desarrollo rural, en Porto Alegre, y en la actualidad curso el doctorado en Ciencias Sociales aquí en la UAN, en Tepic, Nayarit. Pues digamos que mi campo, mi trabajo está mucho más enfocado en las políticas públicas, con énfasis en temas alimentarios, y digamos que ahorita vengo desarrollando, pues mi tesis está enfocada en el cooperativismo rural, haciendo un análisis comparado Brasil, México, Colombia. Interesante. Hasta donde tengo entendido, también hay una línea completamente, podría llamarse hasta internacional, no solamente en América Latina, sobre el tema alimentario. Y precisamente en ese mismo tenor es de que nuestro compañero Paulo está realizando una investigación muy importante. Paulo, ¿te gustaría comentarnos a grandes rasgos qué es lo que estás haciendo actualmente? Listo. Igual, la investigación mía gira en torno a hacer un estudio comparativo de las instituciones cafetaleras, pero en este caso igual vamos comparando México y Colombia. Entonces, tomando las instituciones más grandes en el sentido de abarcar mayor cantidad de población nacional como tal, y pues por lo tanto tomamos de Colombia la Federación Nacional de Cafeteros, que es una institución pues de mucha trayectoria, creo que reconocida en todo el mundo. Fue la primera empresa dedicada al café, la primera institución dedicada al café que cotizó en la bolsa de Nueva York. Entonces, pues es muy reconocida, y para México lo estoy analizando frente a la Secretaría de Desarrollo Económico, de Desarrollo Rural, la SADER. Entonces, pues que es como que aunque se ocupa de todo el agro, de todo el desarrollo rural, pues es como la única que tiene la capacidad de abarcar la población de todo México que se dedica al cultivo del café. Entonces es muy interesante, un estudio muy interesante que sale allí de... Sí, de hecho parecen bastante interesantes ambas investigaciones, sí, porque precisamente tocan el tema de las redes, ¿verdad? Y el papel institucional. En el caso tuyo, Patricia, ¿qué es lo que identificas? Digo, por tu formación de politóloga, pues puedo entender ese interés por ver la propuesta institucional, pero ¿qué has identificado hasta el momento con el contexto previo que tienes? Ajá. Pues uno de los aspectos que es más llamativo es un poco como el flujo que ha tenido el cooperativismo en la región, ¿no? Y en parte pues esa es la preocupación, digamos, grande, si se quiere, es como entender un poco la institucionalidad rural en América Latina, desde las diferentes configuraciones que pueden existir en cada país. Entonces, digamos que grandes rasgos, pues uno identifica que hay una incidencia desde pues el movimiento social, desde el movimiento mismo cooperativo, que es un movimiento internacional, cómo ha llegado a cada país y se ha adecuado, adaptado, y luego de otro lado pues también esas políticas que pues han cobijado o han incentivado, de cierta forma también desincentivado ese cooperativismo, ¿no? Entonces digamos que grandes rasgos sería ese, y ya de forma particular, pues digamos que México se caracteriza por una amplia trayectoria en ese cooperativismo, en esas instituciones también para el cooperativismo, si lo vemos de ese lado. Brasil, aunque ha tenido un movimiento cooperativo un poco más fuerte y digamos más movido si se quiere, las instituciones no son tan claras y son más bien recientes, y en Colombia digamos que ha sido
mucho menor en los dos sentidos, tanto desde el movimiento como tal, como desde las instituciones. Y ahorita, digamos, está, si se quiere, se está incentivando más por tratar de reconstruir esa relación entre sociedad y Estado, pues muy marcada por el conflicto armado, que es uno de los temas pues que a nosotros nos hace parte de nuestra historia de vida y la historia pues colombiana. Es muy interesante, incluso, o sea, después de poder reconocer pues la historia de Colombia, cómo se dan las situaciones, ese tipo de asociaciones, cooperativas, cómo el actor se involucra, ya sea con la institución, con la cooperativa, los diferentes sentidos, y mirarlo desde los otros países. Porque si bien uno tiene un conocimiento desde Colombia, como lo dice Patricia, no es tan amplio como se puede apreciar en los otros países, como se aprecia aquí en México, que México incluso, o sea, llama la atención que al ser un país federado, ¿sí? Una confederación de estados, aparenta una descentralización, pero las instituciones federales no son descentralizadas. ¿Sí? Y eso es lo que ha ocasionado, pues con la reforma agraria y todo esto, que aparezcan tantas cooperativas, tantas asociaciones, y que de pronto no haya como una muy buena relación entre la institución federal y el actor como tal. ¿O tú qué opinas? Pues realmente va a depender, o desde el análisis que yo lo estoy planteando, va a depender mucho como de la dinámica local, en este caso pues sería de Nayarit, pues que es el caso mío. Desde digamos, la percepción que yo tengo, pues va a girar mucho en torno a dos aspectos. Uno, el énfasis que tenga esa política, porque pues vamos a ver que dentro del incentivo que exista, pues puede estar más enfocada a temas sociales, o a temas productivos, y creo que ahí pues hay una diferencia importante. Y lo segundo pues tiene que ver también con las capacidades instaladas que hay desde esa misma cooperativa, que es un poco la lectura que yo pues quiero hacer desde un énfasis en la perspectiva orientada al actor. ¿Qué tanto, digamos, esa cooperativa ha también consolidado unas capacidades, unas estrategias para poder enfrentar, por ejemplo, el desafío de tener, no sé si una institución un poco más débil o tal vez con menos presupuesto o tal vez más enfocada a ciertos sectores, y por lo tanto pues esa cooperativa también agenciando pues unos elementos que estén más conectados con su entorno local y sus necesidades pues más sentidas y pues más específicas si se quiere. Entonces creo que son dos dinámicas que están coexistiendo. Por un lado pues están las instituciones, pero por otro lado también está esa agencia de esas cooperativas como actores del desarrollo si se quiere. Y aquí acabas de mencionar, ya los has marcado, dos elementos que quisiera aclarar para nuestro público que nos observa en todas las regiones. Primero, ¿qué es una institución? ¿Cómo comprendemos las instituciones? Porque ambos están trabajando con las mismas, pero para poder dejar un poquito en claro a qué tipo de instituciones nos referimos. Y segundo, la capacidad de agencia, que creo que es la parte medular, ¿no? de su investigación, porque hablamos de potencialidades, ¿no? Si entendemos que no hay, que los recursos en las instituciones, que ahorita nos vas a explicar, son escasas, pues entonces, ¿qué capacidades tenemos que desarrollar en esos actores para que converjan? ¿Te gustaría explicarnos un poquito, por favor? Digamos que en términos teóricos hay dos grandes tendencias. Hay unos que nos van a decir que las instituciones se diferencian de las organizaciones, entonces las instituciones entendidas como las reglas que están regulando una relación, y las organizaciones como ese agente, si se quiere, del Estado, que está ejecutando, planificando esas acciones. Entonces hay ahí una primera diferencia, ¿cierto? Entonces organización, que sería como la entidad si se quiere, y bueno, para usted no sería la entidad porque la entidad es como sería como la organización que está esta respondiendo. Semántica que nos tiene vueltos. Sí, creo que es la parte más interesante. Sí, pero no, igual cualquier palabra que escuches, así como yo he tratado de explicar muchos términos mexicanos,
Igual, si escuchas, porque se nos va a salir, pues dos colombianos aquí hablando, se nos puede salir algún término así y no nos avisas pues para aclararlo. Sí, que no nos referimos a la entidad federativa, sino al Exactamente, ente. al ente, Al exacto. ente. Entonces está más asociado a esa diferenciación, ¿no? Entonces las instituciones entendidas como reglas y la organización entendida como la organización o más como el ente que está ejecutando o planificando esa acción. O sea, quien pone las reglas y quien ejecuta, pudiera entenderlo así. Exactamente. Y por otro lado, planteamos como esa agencia. Digamos que hay una discusión pues muy interesante desde las ciencias sociales, que es la formación que estoy en proceso, nos dice que hay dos tendencias, ¿no? A pensar que las estructuras nos están condicionando, determinando y por lo tanto pues estamos sujetas a ellas. O por otro lado, pues está esa capacidad de agencia de ese actor o de ese agente, si se quiere, para transformar, también estar, porque pues puede que yo asuma una actitud un poco más pasiva, pero también puedo asumir una actitud de negociación, ¿cierto? O sea, puedo asumir diferentes posiciones en relación a esa institución. Entonces, digamos que grandes rasgos, esa capacidad de agencia lo que me está diciendo es que frente a una situación concreta, yo tengo unas herramientas para enfrentar o confrontar o negociar o no actuar, simplemente, que puede ser una decisión también, a esa regla que me está planteando, que me está regulando. Mm, tú acabas de nombrar actor o agente. ¿Qué diferenciación hay entre los dos términos? Porque es que para muchas personas, muchos lo van a tomar como igual, como, pues el actor o agente, pero en el desarrollo económico hay unas variaciones para eso, y entonces, pues, por lo menos nosotros no podemos así darnos como el lujo de utilizar el agente y el actor de forma indiscriminada, sino que sí tenemos. Entonces, ¿puedes hacernos esa diferenciación? Sí, hay tres conceptos que son básicos, digamos, en ciencias sociales: sujeto, actor y agente. De hecho, fue una discusión reciente en una de las preparaciones para nuestro coloquio. Y uno de los aspectos que marcaban allí entre compañeros y profesores era precisamente el sujeto, que es, digamos, el concepto que más se ha utilizado en las ciencias sociales, pues que se entiende como que está sujeto a, ¿no? O sea, a esas estructuras. Un poco por ahí va una primera línea de discusión. El actor, y desde la ciencia política, pues tiene mucho esa influencia, si se quiere, y es como el que actúa, ¿no? El actante, si se quiere, y yo le pondría un apellido que en realidad es un actor político, ¿cierto? O sea, ese es su énfasis, sin desconocer que el actor pues puede ser un actor social, económico, político, o sea, puede tener múltiples dimensiones. Y por último, el agente, que como tú muy bien lo señalabas, Pablo, pues está más entendido primero en un sentido de cambio, ¿cierto? Esa es una primera noción que está muy conectada en las ciencias sociales, un agente de cambio, o sea, de transformación, pero también hay otra corriente muy importante que es la que tiene que ver con la economía, ¿no? Es un agente que está inmerso en un mercado, ¿no? En unas relaciones de mercado, relaciones comerciales, podríamos decir. Entonces creo que hay ahí también otra, pues, vertiente importante, ¿no? Cuando se habla de agente, también hay una asociación dentro de los estudios económicos a pensarlo más en ese marco. O sea, podríamos tomar como que el sujeto ya cuando comienza a actuar, valga la palabra, pasa a ser un actor. ¿Sí? Podríamos pensarlo en esos términos, aunque, pues, y ahí es importante hacer la claridad, que a pesar de su conceptualización desde el punto de vista, como lo decía, muy determinado por las estructuras, el sujeto también tiene una configuración política, ¿no? Y si pensamos, por ejemplo, ahorita lo que son los grandes debates del feminismo, pues ahí hay una configuración de un sujeto político, en la praxis política, ¿no? Que es, digamos, esa... el entender que ese sujeto está inmerso en unas relaciones y esas relaciones pues también están marcadas por la política, ¿no? Que son relaciones de poder, que son relaciones desiguales, que son relaciones pues donde hay una confluencia de intereses, de un conjunto diverso de actores que están ahí, digamos,
interviniendo, ¿no? En esa relación y pues que tienen diversidad, ¿no? Que es una diversidad lo que hay allí. Muy bien, Patricia. Y en el caso colombiano particularmente, que es su expertise, Paulo, ahorita con estos elementos precisamente de esa capacidad de agencia en la economía, me viene a la mente, y creo que no soy el único cuando hablamos de Colombia, el café, ¿verdad? El famoso café colombiano. Ujú. Entonces, ni siquiera hay que ponerlo en duda porque ya tiene un reconocimiento tal, pero este reconocimiento no fue de la noche a la mañana, ¿no? Tuvo que haber un proceso o ciertas capacidades que en el caso mexicano, porque en alguna ocasión ya habíamos platicado brevemente de este asunto, no se están manifestando o aparentemente, ¿verdad? No se manifiestan para que se pueda identificar, así como identificamos Café de Colombia, un solo café de Nayarit, sin caer en la marca Café de Nayarit. ¿Qué dices al respecto? Pues es que precisamente lo que comentaba al principio de la institución, de la Federación Nacional de Cafeteros, es que es una institución de muchos años que trabajaba solamente para eso, para dar a conocer el café de Colombia en el mundo. ¿Mm? No era una institución de vamos a sacar café para que tomemos café. La idea era café para exportar. Uh-huh. Entonces, desde el inicio, esa era la idea principal. O sea, dar a conocer al mundo el café de Colombia. Es algo que todavía no tiene México. ¿Sí? Uh-huh. México y está trabajando aparte de asociaciones, de cooperativas, de entidades más pequeñas a la institución, quiero decir, Uh-huh. para dar a conocer el café de México. Entonces lo están haciendo desde las denominaciones de origen. ¿Sí? Entonces, no tuvo como tal una agencia que diera a conocer el café de México. ¿Sí? Cuando se habla del café de México, se discrimina. Bueno, está el café de Veracruz, está el café de Chiapas, Uh-huh. por denominaciones de origen. Uh-huh. ¿Sí? Entonces es como la diferencia que hubo con otros países que tienen una gran producción y que a través de la historia han tenido una gran producción. Creo que el que se conozca el café es por la cantidad, Uh-huh. por la cantidad producida. Tenemos el caso de Vietnam, tenemos el caso de Brasil. Uh-huh. ¿Sí? Para estos casos, todo el mundo conoce. ¿Sí? En toda parte del mundo puedes oír hablar de café de Brasil, café de Vietnam, café de diferentes países asiáticos. ¿Sí? Pero se conocen más es por la cantidad que producen. No se habla de calidad en esos, mientras que ya pues el café de Colombia pues tiene un reconocimiento por calidad, por cantidad, porque compitió y ahorita no está tan bien, pero se ha encargado de competir en los dos, ¿sí? En cuanto a calidad y producción. Entonces es como la ventaja que tiene con respecto al café mexicano. ¿Sí? Que le hace falta como una institución o una agencia más grande a nivel nacional, por así decirlo, que ayude a darlo a conocer. Aunque en este momento pues, en Colombia se está viendo que ya mucho caficultor se está separando de la federación. Uh-huh. Pero ya hay una tradición, ya está el nombre hecho, ¿sí? Eso de dime con quién andas y te diré quién es, o sea, ya se sabe, o sea, puede ser una persona sola que yo siembro café, bueno, es café colombiano. Entonces ya en este momento no hay necesidad de preocuparse por hacer reconocer la marca como tal, ¿no? Sí, algo estará pasando, valdría la pena analizarlo. Precisamente, tú debes estar viendo eso, revisando toda esa cantidad de conflictos rurales que permite que la gente, o que ha generado que la gente se esté alejando de las instituciones. Sí, yo creo que ahí pues hay varios elementos que me parece muy interesante lo que estabas planteando, Pablo, y creo que con el café hay pues varios aspectos. Lo primero es que el café es
bueno, algunos le dicen commodity, ¿no? Por su nivel de inserción en el mercado internacional y de los más antiguos, ¿no? O sea, casi que podríamos decir que en América Latina eran 3 elementos básicos: banano, bueno, plátano, que le llaman acá en México, el café y el petróleo. O sea, de eso vivíamos el 90% de los países en América Latina, pues que al final también terminó siendo algo que nos afectó, ¿no? Porque terminábamos compitiendo todos con lo Por mismo, lo mismo. ¿no? Pero era pues la principal fuente de financiación en términos de ingreso de dólares para, digamos, subvencionar la economía nacional. Entonces ahí hay un primer punto que creo que es importante. El café, y mi hipótesis, no soy especialista en café, he trabajado tangencialmente el café, pero creo que en Colombia parte, digamos, del proceso de la federación pues estuvo enfocada a lograr diferenciarse o posicionarse por el tema de Brasil, ¿no? Digamos que siempre en la competencia internacional, inicialmente, pues estábamos en América Latina, Colombia y Brasil. Brasil sobre todo con una producción mucho más masiva, grande, y el sello que le asignaron, digamos, a Colombia fue su aroma, ¿no? La calidad que tenía, y así se posicionó internacionalmente, y creo que eso le favoreció, y en parte pues por esa gestión de la federación. Y lo último, creo que la crisis de la federación, digamos, ese distanciamiento que se está viviendo, intervienen pues varios factores que es súper interesante, digamos, en términos de análisis del desarrollo, y es que uno, primero la reconfiguración del sistema que se está viviendo en América Latina, sobre todo lo que está referido a la producción, y pues hay hubo una tendencia, digamos, en el año 2000 a una reprimarización de las economías, volviendo a extracción petrolera, minerales y algunas commodities que ya no eran las convencionales. Café no era, fundamentalmente era soya, maíz transgénico, trigo en algunos casos, y muy enfocado, caña, exactamente, muy enfocado al tema de combustibles, ¿no? Le podríamos decir en ese eje. Entonces, tiene que ver con esa crisis que está viviendo el sector, que todavía creo no ha salido de allí. Recién uno de los municipios que yo trabajé en mi tesis de pregrado, de licenciatura, acabaron o quebraron mejor una cooperativa de café en un municipio que era pues fundamental para el desarrollo regional, y tiene que ver un poco con esas crisis, ¿no? Que se van viviendo de forma cíclica. Entonces esa crisis está muy enfocada o determinada por ese contexto internacional, creo que hay un aspecto importante. Y segundo, porque han entrado también grandes competidores, como tú muy bien lo decías, de África. Se empezó, digamos, también un trabajo como de encontrar nichos de mercado, y creo que ahí está un poco enfocado el café mexicano, ¿no? De cómo encontrar ese nicho de mercado especializado en ciertos rubros, por ejemplo, café orgánico, por ejemplo, encontrar una conexión directa con comercio justo. Podríamos ahí encontrar como diferentes vertientes. Entonces hay más competidores, más diversificado, y tercero, pues como una crisis, si se quiere, esa institucionalidad, porque al final se volvió, podríamos decirlo acá, como más vinculada a temas electorales o políticos, y por lo tanto distanciado de las necesidades propias del productor. Y por eso, de hecho, una de las grandes disputas tiene que ver con una organización paralela que se consolidó a partir de lo que eran los productores, no eran los más reconocidos dentro de la federación. Podríamos decir, no sé, si pusiéramos acá Nayarit y Veracruz, ¿cierto? Entonces decir que Veracruz siempre fue un gran productor, Nayarit no, y en Nayarit se empieza a consolidar una nueva organización. Entonces es un poco esa, digamos, la discusión que hay hoy, es que entra en discusión cómo esa federación realmente irradió en el desarrollo de los distintos municipios productores, y por lo tanto pues hay también un cuestionamiento, ¿no? Así es. Gente comentando acerca de estas diferencias entre los aromas, entre las distintas calidades, pero quisiera yo regresar un poquito a lo que tú ya mencionabas sobre el papel que tiene ese actor y que se vuelve actor político. Lo menciono porque, sin caer en temas electorales, porque
la actuación política no se resume solamente a ese proceso, sino a otros espacios. Quisiera destacar entonces cómo es que podemos entender esta institucionalidad sin ir en contra del pensamiento del desarrollo local. Y aquí también me gustaría escuchar a Paulo, porque bueno, hasta donde yo tengo entendido, para que puedan existir procesos de desarrollo económico local, tiene que existir la descentralización sí o sí, para que esto permita abrir las estructuras hacia que los actores, digamos, de cada territorio puedan determinar en función de sus capacidades y no contrario a lo que venga de arriba, preestablecido con ciertas políticas, como tal vez fue el caso de Colombia. Digo, no soy experto, pero me miro eso a la mente, porque esta federación de cafetaleros, que sí creó una marca, vino desde arriba. Entonces no fueron procesos construidos desde abajo. ¿Qué me podrían decir al respecto? Pues mira que desde que se creó la federación siempre se presentó como una institución descentralizada, ¿sí? Y hasta el momento se sigue presentando como federación descentralizada, ¿sí? Entonces, digo presentando porque, o sea, es muy distinto cómo funcionan las cosas a la realidad, y aunque sí ha trabajado bajo unos principios de descentralización, pues por supuesto sí siempre van a haber, siempre la mano del gobierno va a estar ahí, ¿sí? El gobierno central. Y pues igual es algo que actualmente, justo en este momentico, está pasando. Hace dos, tres semanas que se eligió al presidente de la federación, y pues hay muchas rencillas ahí, que porque es de gobierno, que porque está a favor, que está en contra, que esto. Entonces, pero sí hay que tener eso, que desde su inicio la federación siempre se ha presentado como una institución descentralizada, y yo creo que eso permitió en su momento, en sus inicios, que los caficultores sí la apoyaran, porque cuando se comienza a formar, igual que como pasaban en la mayoría de los países en ese momento, años 20, años 30, había muchas rencillas entre el productor agrario, el productor rural y el gobierno. Entonces yo creo que sí sirvió que presentarse como descentralizada, como otra institución, aparte de gobierno, pero con representantes, ¿sí? Para que la gente sí se acercara como tal a la institución, que es algo que aquí, que para México o es de un sentido o es del otro. Radical, completo. Sí, aquí es muy radical, y es igual, o sea, la gente o se va para un lado o se va para el otro, pero no se le permite como un término intermedio, como una institución intermedia para, pues, a la cual se pudiera acoger sin estar tan tirado a un solo lado. Bueno, es que Patti lo dijo, ¿no? Como sujetos estamos inmersos en esta dinámica, en estas relaciones de poder. Ajá. Yo creo que en esa pregunta hay dos aspectos que me parecen muy interesantes. Uno, si lo miramos en términos del Estado y de lo que sería el desarrollo local, digamos, en su idea, o el desarrollo mejor, y pues por otro lado ya lo que tiene que ver con el contexto colombiano, el café, en fin. Yo creo que desde el Estado hay algo que me parece muy interesante, y es que el municipio siempre ha sido una figura que estuvo desde sus inicios en el Estado. Pero con las reformas, digamos, de la década de los 90, ese municipio o esa municipalidad pues asume como una categoría central, ¿no? Dentro de ese, como el que está gestionando, el responsable, el encargado de ese desarrollo, y pues que por lo tanto tiene que ser local, ¿no? Por esencia o por naturaleza, por la configuración territorial. Entonces hay ahí pues un primer aspecto que creo que es muy interesante, digamos, para verlo en América Latina, porque pues no es solo el caso colombiano, no es solo el caso mexicano, sino que entra ahí a jugar, digamos, para darle fuerza a esos actores que están ahí en un contexto más local. Y ya desde lo que tiene que ver con el café, creo que hay un elemento pues interesante dentro de lo que ha sido el proceso de la Federación de Cafeteros, y es que si uno lo analiza un poco a la distancia, pues hay una configuración muy regional y muy vinculado, o siempre lo he visto así, el café como una estrategia de desarrollo. Entonces es tú, a través de una producción
X, ¿cierto? En este caso del café, pues logras permear las diferentes dimensiones en ese desarrollo local, que podría ser, recuerdo mucho pues en Colombia, donde hay una zona cafetera, normalmente pues eran las zonas más pacíficas, eran zonas donde veías que las viviendas pues eran muy bonitas, donde las personas tenían una calidad de vida mejor si le compara o si la comparas con otro lugar del país, ¿no? Entonces, esa fue una de las características principales. Y hay un elemento sobre el cual quiero volver, que se me escapó ahorita, y es que esa reconfiguración también digamos, de la que hablé en los 90s, también implicó cambios en términos de dónde se produce café. Y por eso también entra, digamos, en disputa, pues otros o nuevos actores, pues que entraron, digamos, a ese proceso, ¿no? De producción, y por eso también hay, pues, como una disputa por esa nueva institución o una institución que esté respondiendo más, pues, a esos actores locales nuevos, si se quiere. Bien, y aquí, por lo que tú mencionabas, el café entonces como estrategia de desarrollo como tal, obedece inclusive a algunas formas de participación, si regresamos a este sentido de actuación política que no se resume, aclaramos, solamente a una esfera, sino formas de participación como lo es la agencia de desarrollo. Digo, lo contextualizo. En Nayarit, particularmente aquí en nuestro estado, en México, mucho en el sexenio principalmente anterior se quiso impulsar el emprendimiento, el desarrollo de negocios, pero era como yo te brindo las herramientas, a lo mejor técnicas o financieras, y pues ahí te aviento, como Dios te da a entender, como que si fueras a nadar. Pero entonces faltaba este tipo de planteamientos donde se involucra a lo mejor otro tipo de capacidades, porque como algunos teóricos de la gerencia pública mencionan, hace falta tecnificar al político, pero también hace falta politizar al técnico. Entonces es como esa doble vertiente. ¿Cómo generamos entonces desde la institucionalidad, desde los gobiernos, esas capacidades en los actores, pero también cómo como instituciones nosotros mejoramos los procesos, mejoramos nuestro servicio para hacer más eficiente este desarrollo? Pues yo hace unos años escribí algo, siempre he sido muy crítica del emprendimiento, no, la verdad no creo, por un aspecto. Lo he pensado como una estrategia para disminuir las tasas de desempleo, los indicadores de desempleo, porque al final la persona que ingresa a un indicador de emprendimiento automáticamente sale de las cifras del desempleo. Entonces ahí hay una cuestión que me parece crítica, por un lado, y por otro lado, porque como tú lo dices, Rigo, al final te doy unos mínimos insumos y a partir de ahí, pues tú creas lo que sería el inicio de una empresa. Pero digamos que cuando uno analiza o cuando estudia el emprendimiento, pues tú te das cuenta que se demoran muchísimo tiempo para llegar de un emprendimiento a la empresa, un primer punto. Y segundo, que no todos los que inician el emprendimiento pues están compitiendo en las mismas condiciones. Piensa, por ejemplo, un emprendimiento indígena, un emprendimiento de mujeres, un emprendimiento de población afro. Lo más seguro es que para esa persona, para ese emprendedor o emprendedora, pues el desafío va a ser 3 veces mayor al que va a ser para una persona, digamos, mestiza. Entonces, hay ahí unas desigualdades que están, digamos, o tienen un carácter estructural y por lo tanto van a incidir. Y por otro lado, digamos, si lo miramos desde la dimensión política, ¿cierto? El emprendimiento siento yo que es una herramienta que muchas veces desnaturaliza esa relación en el sentido de la persona se concentra en aspectos económicos, pero deja de lado esa otra parte. O sea, mi ética, por ejemplo, de la empresa, ¿no? O sea, ¿qué tendría que saber yo en términos de responsabilidad social empresarial, el compromiso con una comunidad, el compromiso con lo que yo estoy ofertando en ese mercado, incluso en términos
nuestros países son bastante desiguales, cómo yo podría contribuir precisamente a que esas desigualdades pues disminuyan o cambien. Y como tú lo dices, hay un elemento pues que es fundamental y es como cómo la política llega a la técnica o a lo técnico, ¿no? Que incluso si justo en el coloquio ese fue uno de los planteamientos sobre los cuales hablaba, se tiene la tendencia a pensar en términos de políticas públicas que es un problema técnico, ¿no? De un problema, lo voy a resolver con unos instrumentos, un presupuesto, llego a unas acciones y ataco un porcentaje de ese problema porque nunca voy a acabarlo. Cuando yo veo la política como un problema político o como una cuestión política, pues me cambia la mirada, ¿no? Y pues el eje fundamental o la dimensión que está gobernando, dirigiendo esa política, pues no es un problema técnico, sino es un problema de política y político, ¿no? De política pública y político desde la visión que yo estoy planteando. Entonces creo que hay ahí un elemento muy interesante en términos de planificación, lo podríamos hablar en muchos sentidos, es cuando yo miro como una cuestión política, pues qué es lo que hay inmerso ahí, relaciones, ¿no? Y empezamos de nuevo relaciones de poder, cómo se va configurando ese proceso también en torno a los actores que están participando, qué intereses tienen, qué quisieran, ¿no? O sea, para dónde va un poco y pues por supuesto armonizar con los aspectos más técnicos de la política, presupuesto, acciones, metas, etcétera. Interesante. Y Paulo, en tu caso, que tu estudio no solamente se centra en Colombia, sino que es comparado, ¿qué has identificado en el caso mexicano? Mira, con lo que comentaba Patricia, igual de la capacidad pues, que tienen las personas como tal, o sea, cuando se entregan los recursos, es una gran diferencia que hay con lo que pasa en Colombia, con lo que pasó en su momento en Colombia, porque en este momento estamos muy similares con lo que pasa todavía en México. O sea, se da una ayuda, pero es precisamente eso. Ya, tome su ayuda, defiéndase como pueda. ¿Sí? En su momento, la institución colombiana estuvo conformada a partir de redes, a partir de asesoramiento, de un seguimiento. Entonces esto, vámonos al caso exacto del café, ¿sí? Donde precisamente, como Patricia comentaba, en esas regiones de tradición cafetera, el caficultor era una persona con voz y voto en todo ámbito. ¿Sí? O sea, la gobernanza como tal que se generaba desde la institución daba para que todos participaran por igual. Entonces, el caficultor tenía voz, tenía voto, su palabra se escuchaba. Había redes que permitían solucionar problemas desde lo político hasta lo técnico. ¿Sí? Está llegando la Roya a Colombia y todos se preparaban. ¿Sí? Esto corría a voz populi en todo el territorio nacional. ¿Sí? Aquí todavía se sigue encontrando que se puede ver en noticias. Llegó la Roya a tal parte. Hace poco estaba viendo que habían brotes de Roya en Culiacán. Entonces, cuando tú comienzas a hablar con los caficultores, algunos saben, otros no. ¿Sí? No hay una unidad, no hay una red como tal que les permita estar ayudándose. Y entonces hablas con uno y el que sabe se está preparando, busca sus técnicos, su ayuda para él mismo. Cada quien acarrea agua a su molino. Sí, no hay esa unidad. En Colombia, y aún en este momento que que los caficultores se están alejando de la federación, sigue existiendo esta red como tal. ¿Sí? Y sigue la relación con la institución sin pertenecer a ella. Sin ser asociado, sigue habiendo la comunicación, la asesoría. Entonces, es una
es una gran diferenciación, ¿sí? Y es algo que ha permitido, igual que le ha permitido al café colombiano mantenerse y de pronto pues sigue afectando mucho, precisamente el caso de Nayarit, ¿sí? Porque en Nayarit tú te pones a ver los indicadores de producción a través de los años en los diferentes municipios y un año este municipio va de cero al año siguiente una producción impresionante a, no sé, 8 toneladas, algo así, y al año siguiente vuelve a bajar. Y para el año siguiente sube y pueden ser los municipios colindantes que, que tú ves las diferencias. O sea, tú dices, pues si a uno le está viendo bien, pues lo ideal sería que todos comenzaran, sí, que todos fueran parejos. O que tú dijeras, no, pues los municipios de la región sur van mal, los de la región norte. No. O sea, puede ser ver un municipio arriba, otro abajo, uno en el centro. Y son, ¿sí? Y es precisamente eso, que no hay esa capacidad de redes, no hay un trabajemos todos juntos, sino pues, cada cual se defiende como pueda. Y es la principal diferencia que se encuentra en México. ¿Sí? Y cuando llegan las ayudas, llegan destinadas a uno muy específico, y puede que el vecino esté sufriendo lo mismo, pero le llegó a este. ¿Sí? Entonces, no, es como la mayor diferenciación que se encuentra. Sí, que incluso me parece que es algo muy feo de comparar, ¿sí? Pero es algo que encuentras mucho precisamente con el tema del café, y pues que igual se da en muchos ámbitos. Tú te pones a revisarlo con la caña, pues te pones a compararlo con cómo es la producción en Colombia, cómo es acá, ves instituciones, o sea, está la institución central, por así decirlo, o sea, la institución principal, pero hay otras instituciones que se crean a partir de esa, enfocadas a la investigación, a la comercialización. ¿Sí? Aquí aparece una institución y se queda en eso. Hasta hace poco estaba el Inmecafé aquí en México, solamente estaba encargada de comercialización. Sí, pero, o sea, muy bien, el caficultor va a poder comercializar. ¿Y cómo mejoramos la calidad? ¿Cómo hacemos que aumente su producción para que pueda precisamente comercializar algo? ¿Sí? Entonces, eso falta aquí en México. Es algo así, pues, que uno se pone a ver y a veces es triste eso. Y la pregunta entonces para ustedes que quisiera hacerles es, entonces, ¿el papel del Estado puede modificar esto? O sea, ¿realmente cuando surge desde la estructura política, administrativa, se pueden modificar o no necesariamente? O en el caso colombiano, ¿habrá sido una cuestión aleatoria o de verdad había ya estas capacidades previas? ¿Tú qué opinas? Yo creo que es una pregunta muy difícil, Rigo, por lo siguiente. Lo que paradójicamente le ayuda al contexto colombiano en términos generales en cuestiones del desarrollo, pues es que sus instituciones han sido bastante débiles, ¿no? O sea, el Estado ha estado muy ausente, además de ausente, pues ha concentrado sus rubros en aspectos muy puntuales, y por ciertas épocas, periodos largos de 10, 20 años, pues ha enfocado sus recursos casi a, por un lado, pues el tema armamentístico, pues muy vinculado o determinado por el conflicto, y por el otro lado, que suena un poco paradójico, pues la atención humanitaria, ¿no? O sea, entonces algo así como que activo la guerra y luego cuido a las personas que están sufriendo la guerra. Entonces creo que hay ahí un tema de institucionalidad, de organizaciones con el tema rural, que pues en el contexto colombiano han sido bastante débiles. Además de débiles, son insuficientes, además hay vacíos también. Por ejemplo, el tema de tierras es un tema, nosotros no hemos resuelto el tema de tierras como lo han hecho la mayoría de los países en América Latina, y ya empezando por ahí, eso te genera unas condiciones muy particulares. Entonces,
¿Qué le ayuda a Colombia? Pues que como no tiene esa malla en muchos sectores, pues la puedes cambiar, la puedes crear, modificar más fácilmente. Creo que el contexto mexicano es muy particular en ese sentido porque sí ha habido una amplia trayectoria de organizaciones y de instituciones que tienen que ver con el desarrollo rural, pues en este caso específico y el desarrollo pues en general. Y eso sí tiene un peso, ¿no? Porque en política, bueno, en políticas públicas siempre nos han dicho que cambiar una institución es muy costoso en términos, por las consecuencias políticas, pero también pues costoso en términos económicos, ¿no? Es más fácil crear nuevas instituciones que cambiar una. Hay ahí pues digamos como un debate interesante. Entonces, no es que no se puede cambiar sí, efectivamente, pero pues siempre es importante tener presente una dependencia de la trayectoria, ¿no? O sea, cómo se han comportado esas instituciones de forma histórica y qué efecto tiene eso sobre incluso hasta la misma subjetividad, ¿no? O sea, piensa uno términos, por ejemplo, como si lo hablamos del cooperativismo, ¿no? Si yo tuve inicialmente un proceso de formación, recursos, invertir en ciertos rubros, qué podría hacer en este contexto que me está marcando hoy para generar otras condiciones, pues en función también de esas necesidades, ¿no? Que son necesidades mucho más pues actuales si se quiere. Entonces, las instituciones cambian, sí, tiene un costo político además y económico, y pues esas instituciones están también, digamos, influenciadas por lo que ha sido su trayectoria histórica. Interesante. Paulo, ¿alguna reflexión? Mira que igual con lo que venía diciendo yo, con lo que acaba de decir Patricia, México sí llama la atención que, que en su historia ha tenido una tradición de comunicación entre todo el pueblo, de unión. O sea, se presentó igual desde la época de la conquista, los pueblos indígenas se unieron y todo esto, con la Revolución Mexicana, ¿sí? Con todo eso diferentes. Pero tú te pones a revisar eso ahorita, en el contexto actual, y como que tú dices, bueno, ¿y todo esto dónde quedó? ¿Sí? ¿Dónde quedó esta unión? Pueblo mexicano, cuando todos se unían para luchar por lo injusto, por una causa, por lo que fuera. ¿Sí? Y en este momento está, pues sí, o sea, uno se pone a preguntar, bueno, ¿y dónde quedó eso? ¿Dónde quedó esa herencia? Porque el país está muy, muy desunido en todos los aspectos. O sea, desde lo político, lo social, la familia. ¿Sí? Hay mucha separación en todo. El país parece que cada día se estuviera separando más. Los estados parece que estuvieran ampliando sus fronteras. ¿Sí? Aquí no sé, yo a veces lo comparo con las fronteras de Colombia y lo reviso con las fronteras de los estados aquí en México, y a veces como que siento que son como más marcadas acá, las fronteras entre estados, ¿sí? Y muchas veces en Colombia pues se habla que el puente que une Venezuela con Colombia, pero bueno, pues en este momento, pues a través de los conflictos que han habido, sí, pero, pero no han sido tan marcadas como aquí muchas veces entre los mismos estados, ¿sí? Las luchas que hay entre los estados. En Colombia se puede hablar de regionalismo, incluso de algunas luchas que históricas, pero muy superficiales. O sea, el costeño, el paisa, con el rolo, con el de Bogotá, ¿sí? Eran cositas así que no pasan a mayores. Aquí se nota una mayor rivalidad, como que se alcanza a notar un conflicto en todo eso, y pues
eso, cuando uno se pone a revisar eso con otros países, pues uno dice, es que de pronto puede estar pasando esto. De pronto la causa de lo que está pasando, aparte pues de que en este momento hay una polarización política que cada vez divide más los países, ¿sí? Entonces, o sea, si le agregamos esto, pues algo que ya traemos, pues incluso con los vecinos, entonces es peor. Si el norte fuera el sur, como dicen. Como dice la cancha, exactamente. No, hombre, pues es que en el tema del desarrollo es todo un camino. Esta serie de sesiones que hemos tenido nos han dejado más preguntas seguramente que las respuestas que podemos ofrecer. Pero si algo podemos aportar con este tipo de ejercicios hacia la conciencia, hacia el entendimiento de quienes toman decisiones sobre cómo estos procesos de desarrollo no son aislados, no son específicos, también a los sujetos a que estamos inmersos, que necesitamos desarrollar ciertas capacidades, involucrarnos en estas esferas para convertirnos en actores, y quizá la necesidad de ciertos agentes para propiciar el cambio, pero también entender que hay un contexto que no hemos tocado en algunas otras ocasiones, que es el internacional y que influye sí o sí en estas visiones de desarrollo. Pues desafortunadamente el tiempo ya se nos fue. Les agradecemos muchísimo por estar aquí. También a ustedes quienes nos ven desde sus hogares, muchísimas gracias por todo. Patricia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rigo, a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Patricia, Pablo. y gracias, Rigo, y pues igual creo que tenemos que aprovechar el momento y pues nos despedimos de este espacio. O al menos creo que en esta primera sesión. Hasta el momento, esta es nuestra última participación en este espacio. Ya buscaremos otras maneras. Así es. Agradecemos muchísimo. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias. Bye.